Todos los años, el 31 de mayo, celebramos el Día Mundial sin Tabaco. Este año, la Organización Mundial de la Salud nos ha anunciado el lema de este año, que es desenmascarar el atractivo en contra de la adicción a la nicotina y al tabaco. En el marco de esta celebración de este año 2020-26, quisiera referirme a 3 puntos. Primero, recordar un poco la historia desde la colonia o antes de lo que es esta planta sagrada que llegó a convertirse en la industria más poderosa del planeta. En segundo lugar, recordar un poco cuáles han sido las contribuciones del Instituto Nacional de Cancerología en la prevención, particularmente de los cánceres asociados al consumo del tabaco. Y el tercero, el desafío, puesto que la guerra no se ha terminado, tenemos grandes retos frente a la industria en relación con nicotina y tabaco. En relación con los hitos más importantes en la historia del tabaco, debemos recordar que el tabaco es una planta originaria de América y era reconocido por las poblaciones indígenas como una planta sagrada, como una planta poderosa. Lentamente se fue convirtiendo en un tema agrícola de un gran valor comercial y en el siglo XX se convirtió en un producto de consumo masivo en donde la industria tabacalera naciente a comienzos del siglo XX estableció estrategias de publicidad para posicionarla en el mercado. Es así como toda esta transformación económica, cultural de la industria tabacalera generó el impacto más grande en salud pública. Durante casi todo el siglo XX, millones de personas estuvieron expuestas a mensajes en donde se trataba de normalizar el consumo y se asociaba a estos falsos símbolos de elegancia, de masculinidad, de heroísmo, porque el paquete de cigarrillos hacía parte del morral que se le daba a los soldados cuando iban a la guerra para superar el estrés. Todo este posicionamiento simbólico en una máscara de falsedad se expusieron hasta que en 1950 los investigadores y epidemiólogos Dole y Hill hicieron unas publicaciones con la evidencia contundente ya definitiva de que el cigarrillo sí produce cáncer de pulmón y otras enfermedades asociadas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, y en 1960 el libro, la publicación del cirujano general, recogió toda la evidencia disponible y ya no quedó ninguna duda de que el cigarrillo hacía daño, a pesar de todas las discusiones que se habían dado en las décadas precedentes. A partir de ese momento, la Organización Mundial de la Salud y la OPS empezaron a darse cuenta que para luchar contra la industria tabacalera transnacional se necesitaba un convenio marco entre todos los países porque el trabajo de los gobiernos aislados era ineficiente. Y se encontró que había que ir más allá de la educación y de la sensibilización para tomar decisiones políticas que tienen que ver con el control de la demanda. Así surge entonces el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo, en donde todas las partes firman un compromiso para implementar esas estrategias que tienen que ver no solamente con el monitoreo del consumo y de la prevalencia del tabaco en jóvenes y adultos, sino incrementar los impuestos al tabaco, porque esto tiene un impacto muy grande en la población infantil y juvenil, promover los espacios libres de humo, promover la cesación del tabaco, generar advertencias en los cigarrillos y sobre todo generar conciencia del control de la publicidad para que no siga patrocinando eventos culturales y deportivos. El convenio marco marca un hito en la historia del tabaco y inmediatamente los países lo comienzan a implementar ya con la evidencia de los países industrializados. Colombia, entonces, y particularmente en el Instituto de Cancerología, la historia también se remonta a la segunda mitad del siglo XX. Tuvimos el director Juan Manuel Sea, que fue el primer líder que quiso desenmascarar las mentiras de la industria tabacalera a comienzos de los 90. Se enfrentó contra una campaña publicitaria que estaba dirigida a todos los niños de Colombia. Fue financiada propuesta por Asomedios y con el aval del Fondo Nacional de Estupefacientes, en donde se decía que fumar es una cuestión de adultos. La industria tabacalera, por supuesto, tenía conocimiento que los niños imitan a los adultos. Luego, mandar ese mensaje es un mensaje subliminal que invita al consumo por parte de los niños. Este es un clarísimo ejemplo de cómo se desenmascara los mensajes subliminales de la industria tabacalera y
Desde allí, antes de la instauración del convenio marco, el instituto empezó a hacer las encuestas de consumo, empezó a hacer la concientización de lo que significa el fumador. Se sacó la publicidad del fumador con la figura del dinosaurio como una especie en vía de extinción. Existieron múltiples trabajos, investigaciones, y siempre se resaltó y se participó en la estructuración del convenio marco para el control del tabaco con la Organización Mundial de la Salud. Una vez firmado el convenio mediante la Ley 1335 del año 2009, se comenzó y se inició la implementación de todos los protocolos establecidos, como lo mencioné, en el Empower, particularmente haciendo énfasis en la importancia del incremento en los impuestos al cigarrillo. Debo decir que en estos 30 años de trabajo por el control del tabaquismo, los efectos han sido significativos en la reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón y todos los cánceres asociados al consumo del tabaco. Es así como en 1985 la tasa de mortalidad era de 14,5 en hombres por cada 100.000 hombres y se redujo a 9. Es una reducción absolutamente significativa. Es un orgullo ver esa reducción, pero es un intangible porque solamente se ve en las cifras, pero evidentemente y en el impacto en el sistema de salud y en la reducción del gasto. Este ha sido un ejemplo de cómo un tratado internacional y cómo se implementa en un país con una institución que pueda ser el motor para promover la implementación de los protocolos es un éxito en salud pública. Sin embargo, todavía el reto continúa. Podemos decir que el riesgo y la amenaza del consumo de nicotina se ha transformado, ha cambiado de rumbo, porque la industria tabacalera se ha encargado de posicionar los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, la nicotina líquida, que inicialmente llegó al mercado como un tema para hacer que los fumadores puedan dejar de fumar, pero se ha posicionado en el mercado de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, con todas las estrategias de saborización, de inicio a esta población para que se enganchen en el consumo. Es claro que hay los efectos nocivos a la salud, todavía los estudios no son lo suficientemente largos para asociarlo con cáncer, pero todos los efectos inflamatorios que genera en el sistema respiratorio son claros y por supuesto la adicción y el consumo. Entonces el Día Mundial sin Tabaco es un momento para reflexionar cómo debemos ahora encaminar nuestras estrategias para seguir protegiendo a la población infantil y juvenil, porque no puede ser posible que las estrategias comerciales estén por encima de la vida de los niños, las niñas y por supuesto los adultos. Entonces que sea esta una reflexión de cómo el consumo de estos nuevos cigarrillos electrónicos ahora están regulados por una nueva ley que asume los mismos protocolos para lo que fue definido para el consumo del tabaco. Entonces, una invitación para todos en este Día Mundial del Tabaco, desenmascarar los atractivos falsos de la industria tabacalera.